Hola, bienvenidos. Seguimos en el Sermón del Monte. Esa parte de la palabra de Dios, de los evangelios, que algunos a esta sección la han llamado o la han calificado la constitución del reino de Dios. En esta sección del Sermón del Monte nos dice los cristianos cómo debemos ser y actuar en medio de una sociedad que es completamente contraria a los principios del reino de Dios. Hace más de 2000 años el Señor Jesús enseñó esto y hoy día sigue siendo más activo, más claro esa diferencia entre el mundo y los principios del reino. Pero en esta sección hay una advertencia solemne del Señor. Sigue advirtiéndonos de no compararnos, de no ser igual. Dice el Evangelio de Mateo, capítulo 7, 21 al 23, dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declaré: jamás os conocí. A pesar de todos los milagros, jamás os conocí. Apartaos de mí, los que practicáis la iniquidad. Y esas últimas palabras, los que practicáis la iniquidad, a pesar de todas las apariencias, el Señor da una advertencia muy solemne. Jesús en este capítulo enseña varios principios. Uno de ellos es el de no juzgar para no ser juzgados. Recordemos que el Señor siempre nos ha llamado y nos llama a actuar con justicia. Y la justicia y misericordia en la palabra de Dios es lo mismo. Y que esa justicia, esa misericordia, tiene que ser siempre mayor que la de los escribas y fariseos. Eso lo vemos en el capítulo 5 de este Evangelio. Estoy equivocado cuando intento compararme con los demás. Cuando al compararme mi justicia, esta se refuerza frente a los fallos de los demás. Y es que algunas veces pensamos que somos más justos, mientras vemos que los demás no son tan justos y los juzgamos. Jesús aquí nos reprendió este tipo de pensamiento. Para los que desconocen el Evangelio, quizás estas palabras de Jesús son las únicas de todo el Evangelio que conocen. No juzgarás para no ser juzgado. Parece ser que piensan o esperan que Jesús mandó que había que aceptar cualquier tipo de vida y enseñanza, y eso está muy alejado de la verdad de Jesús. No es una aceptación de todo como un universalismo, pero sí que nos enseña a los creyentes a no juzgar para no ser juzgado. Somos llamados a tener un amor incondicional por el prójimo. Ahora, no somos llamados a tener una aprobación incondicional por la vida del prójimo. Solamente debemos juzgar el comportamiento de otros cuando somos conscientes del hecho que nosotros mismos, según palabras de Jesús, seremos juzgados, y debemos de pensar siempre cómo nos gustaría que fuéramos juzgados. Y a veces vemos que no nos gustaría ser juzgados como nosotros juzgamos a los demás. Otra de las advertencias del Señor es: sé vigilante a ti mismo.
antes de estar intentando vigilar a los demás. Aquí Jesús nos habla del ojo y de la paja. Lo que Jesús nos está enseñando, y no, quizás no, sin un poco de sentido del humor, es que somos más tolerantes con nuestro propio pecado que con el pecado de los demás. Spurgeon, el gran predicador, dijo acerca de esto, de juzgar la paja en el ojo ajeno y no considerar la vida propia en el suyo. Dice: Jesús es tierno, pero llama a este hombre, al que juzga así, hipócrita, quien se queja de las cosas pequeñas en otro y no presta atención a grandes asuntos en su propia vida. Otra de las advertencias que el Señor nos da es: ¿qué hombre hay de vosotros que si un hijo le pide pan le dará una piedra? Jesús dejó claro que Dios no tiene que ser persuadido o apaciguado por nuestras oraciones. Que Él no solamente quiere darnos pan, sino incluso más de lo que pedimos. Gracias a Dios, las veces que pedimos algo malo, como sin saberlo una serpiente, Dios, como un Padre amoroso, Dios nos exhorta a la misericordia, nos ahorra la justa pena de nuestra ignorancia, porque a veces somos muy ignorantes como le pedimos a Dios. Otra advertencia: todas las cosas que queráis que hagan los hombres por vosotros, así también vosotros haced con ellos. Hay una forma negativa de declarar este mandamiento. Era conocido mucho antes de Jesús este mandamiento. Se decía: no debes hacer a tu prójimo lo que no quieres que te haga a ti. Pero Jesús le da un área positiva al mandamiento. Decir que debemos de siempre de hacer con los demás lo que queremos que ellos hagan con nosotros. La regla de oro que llamamos nosotros no fue inventada por Jesús. Se encuentra en muchas formas y en muchos lugares. Como un ejemplo, alrededor del año 20 después de Cristo, el rabino Hillel, retado por un gentil a resumir la ley en el corto tiempo que el gentil podía pararse en pie, según la historia respondió: lo que es odioso para ti, no se lo hagas a alguien más. Esta es toda la ley. El resto es comentario. Y le dijo al gentil: ve y apréndelo. Aparentemente, ese mandamiento Jesús solamente lo hizo de una manera positiva. Y yo en este día oro y mi deseo que seamos bendecidos, porque vivamos en plenitud esta enseñanza. Esta enseñanza, esta advertencia de mi relación con los demás. Que el Señor os bendiga.